Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente, y hoy tenemos el placer y privilegio de tener con nosotros a Rosa San Vicente. Ella es presidente en nuestro capítulo de Reseda, California, y ella tiene un lindo y muy poderoso testimonio que nos va a dar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y quiero empezar con esta escritura de Isaías 45:3, que dice: yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Él te llama, te está llamando. Tú eres el tesoro que Él está llamando. Gloria a Dios. No quiero tomar más tiempo y voy a dar el tiempo a Rosa. Bienvenida, Rosa. Amén. Gracias, Vivi, por el privilegio de estar aquí. Ok, empieza a decirnos, cuéntanos de su vida, cómo era, de dónde viniste, creciste en una familia cristiana o... No, Vivi, yo vengo de México. am, yo crecí en una familia católica. Mis padres, los dos son católicos. Más nunca fui instruida a conocer a Dios como lo conozco hoy, ¿verdad? Yo fui bautizada, hice mi primera comunión como todo católico de México, así lo hacen. Y yo llegué aquí a los 5 años. Desde pequeña tuve mucho encounter con el enemigo porque él tocó mi vida en maneras de abuso sexual, ¿verdad? Yo miré mucha violencia doméstica también en mi familia, que mi padre le pegaba mucho a mi mamá. Yo crecí muy enojada, y crecí con una barrera en mi corazón sobre mi vida, como hacia las personas. Mejor ataco mejor antes de que me ataquen a mí, ¿verdad? Y yo llegué a los Estados Unidos aquí a los 5 años, que seguí igual viendo ese patrón de conducta que se lleva allá en México, el abuso sexual en familia y fuera de familia. Vi golpes de mi madre a mi padre, y de manera me tocó también ser mamá para mis hermanos, pues yo soy la mayor de 4 hermanos. Y también me tocó ser la amiga y confidente de mi madre porque ella confiaba mucho en mí y me decía cosas que pues aún en esa edad de una niña pues no debería de saber, ¿verdad? ¿Y So, cómo te hacía, cómo sentiste eso cuando tu mamá te estaba diciendo cosas así? Yo sentía coraje y sentía dolor, ¿verdad? Porque es mi mamá, todos queremos a nuestra mamá. Viendo lo que mi papá le hacía a mi mamá y luego mi mamá contándome cosas que yo no veía, eso creó en mí mucho coraje hacia mi padre. Yo empecé a juzgarlo, empecé a mirarlo con coraje, empecé a revelar mucha rebeldía hacia él, ¿verdad? Porque él era muy grosero, él era muy fuerte, era muy grosero, ¿verdad? Siempre nos hablaba con grosería. Mi papá casi nunca nos pegó, pero sí era nos abusaba verbalmente, ¿verdad? A la que le pegaba era mucho a mi mamá. Yo crecí así, viendo eso, crecí muy enojada con mi papá. Llegó que a los 15 años yo le dije a mi mamá, ya estaba harta de cómo vivíamos, y le dije a mi mamá, si no se va mi papá, me voy yo, ¿verdad? Y me fui de la casa. Como se dice aquí en Estados Unidos, I ran away. Me salí de mi casa a los 15 años,
Y ¿Y cómo tuviste el valor de correr de la casa si tenías un lugar donde ibas a ir? no, no tenía ningún lugar donde iba a ir. En ese entonces, yo estaba de noviecilla con un muchacho y pero no era mi plan irme con él, ¿verdad? Ese día yo tuve una pelea muy fea con mi papá porque él me dijo, no, ya no me acuerdo qué me dijo que hiciera, pero me lo dijo con groserías y muy feo. Y yo me acuerdo como yo estaba hacia él enojada y todo eso, ya no quiero esto. En mi mente dije, yo ya no quiero esto, yo no sé por qué mi papá nos trata así, enojada, y yo me salí de la casa. Mi papá estaba tomando su café y no sé qué estaba haciendo mi madre, pero yo agarré, abrí la puerta de mi casa y me salí caminando. ¿A dónde, a dónde iba? No sé, pero me salí y mi madre ya sabía por lo que yo le había dicho que si no se iba mi papá, me iba a ir yo. So, cuando ella se dio cuenta que me fui de la casa, ella empezó a pelear muy fuertemente con mi papá, ¿verdad? Y yo no me fui por días, me encontraron ese mismo día en la noche, porque pues yo también tenía miedo, nunca me había salido de mi casa. Nunca me había salido de mi casa, me encontraron, regresé a mi casa y mi mamá me dijo, me voy a separar de tu papá. Y mi papá también, me dijo, no, mi papá no me dijo nada, por, ¿verdad? La culpa, ¿verdad? ¿Qué me iba a decir? Pero sí me dijo, ¿por qué te fuiste? No debiste hacer eso y me quedé callada. Como al mes se separaron mis papás y nosotros vivíamos aquí en Reseda, nos fuimos, mi mamá agarramos a mis hermanos, mi mamá, nos fuimos a vivir aquí en Reseda, Saracoy y Tampa, y ahí vivimos un año con ella. Y yo empecé a crecer más, me empecé más en la rebeldía, más a descubrir el mundo, ¿verdad? Me empezaron a gustar los niños, me empezaron a gustar el alcohol, me empezaron a gustar, me empezó a gustar la marihuana, porque en high school mis amigos me empezaron a enseñar esas cosas, ¿verdad? So, yo fui atraída por eso, también como puedo decir, en el sentido de querer pertenecer a un lugar, ¿verdad? Ser aceptada, ¿verdad? Ser aceptada en un lugar donde yo diga, oh, me siento cómoda. So, pasamos ahí yo y conocí todas esas cosas, pero no me quedé ahí. Mi familia no me lo permitió, ¿verdad? Seguía en contacto con mi padre y mi madre. De ahí nos fuimos hasta North Hills, hasta Panorama City a vivir con mi mamá. Mi papá se fue a México por un incidente que había pasado fuerte en la familia. So, él estuvo fuera de la foto por ¿qué diré? Unos 2 años. So, yo me quedé sin papá. Y mi papá era el que más que nada era el fuerte, el que nos mantenía juntos, aunque no estábamos juntos, ¿verdad? Pero era el que me regañaba, el que andaba atrás de mí, el que cuidara que no me descarrilara, ¿verdad? So, yéndose mi papá, nos fuimos a vivir a North Hills y ahí fue donde yo conocí al muchacho que ahora es mi esposo. Ese muchacho tenía un mundo totalmente diferente al que yo no conocía. Él hacía drogas, él tomaba, él tenía un, unos amigos, como 4 hombres de amigos, y a mí me gustó estar ahí con ellos. O yo me involucré, empecé a fumar, empecé a tomar y me gustó. Ahí fue la falsa felicidad que yo empecé a sentir. Aquí yo me siento bien, aquí me aceptan, aquí me quieren. Eso me quedé ahí hasta que mi esposo y yo quedamos solos, todos se fueron. Es ahí donde él y yo empezamos a escalar, nos quedamos en la calle. Yo cumplí 18 años ahí en ese lugar donde fuimos a vivir, cumplí 18 años, me salí de mi casa porque ya no quería seguir reglas, ya no quería escuchar a mi mamá y me salí con él, me fui con él, nos empezamos a quedar en la calle, ya parecíamos homeless más que nada porque estábamos tomando y drogándonos en la calle, ¿verdad? ¿Y cómo era eso de vivir en la calle? ¿Cómo manejaste, cómo pudiste sostenerse viviendo en la calle? Me acuerdo que yo trabajaba, Vivi, me acuerdo que yo trabajaba y yo ya no, como ya no quería estar en mi casa, yo trabajaba y solamente llegaba a bañarme y a cambiarme para irme a trabajar. Eso sí me acuerdo que tenía un trabajo que me daba para
para comer, para mis drogas, para el alcohol, y tenía un carrito donde mi esposo y yo nos quedábamos, pero estábamos en la calle. Pero para mí ese no fue como como casi fue un año que estábamos así, estábamos en la calle, pero no fue un momento traumatizante ni nada. Para mí fue una falsa felicidad donde decía, esto es la libertad que yo quería, ¿verdad? Esta es la libertad que uno se merece de estar, oh, a mí nadie me va a decir nada, ya puedo hacer lo que quiera, puedo ir donde yo quiera. So, vivir en la calle en ese tiempo para mí fue como que, wow, ya estoy libre, ¿verdad? Igual mi esposo, ¿verdad? Y pero nunca nos faltó nada, hasta que sí me quedé yo sin trabajo y empecé a robarle a mi mamá para poder comer, para poder seguir fumando, para poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo. So, sí, también fui, lastimé a mi mamá en esos tiempos y después de hacer eso, mi esposo y yo agarramos un cuartito, el primer cuarto donde nos fuimos a vivir para ya no estar en las banquetas, en el frío, fumando y así. Y las cosas fueron escalando más feas, Vivi, porque ya fue donde estábamos solos, teníamos un lugar donde nadie nos decía nada. Las cosas hicieron más feas, más desordenadas, puedo decir, hacia el mundo. Las drogas eran más fuertes, el falta de respeto en la relación de mi esposo era más fuerte, pero seguíamos juntos, no sé por qué, solo Dios sabe, no nos dejábamos, él no me dejaba ni yo lo dejaba a él, ¿verdad? Siempre estábamos ahí uno para el otro en las buenas y en las malas. Y las cosas fueron escalando donde mi esposo fue poseído, puedo decir, por un demonio, que fue la primera vez que yo vi eso, y porque empezó a insultar a Dios, ¿verdad? Empezó a insultar a Dios diciendo, ¿dónde estás? Tú no existes, y fue la primera vez donde yo sentí que mi esposo estaba buscando a Dios, ¿verdad? Porque ya no queríamos seguir en la vida que estábamos, ya estábamos en ese punto de decir, en dónde estamos, ¿verdad? Pero no que no podíamos y no queríamos salir de ahí porque nos gustaban las drogas, nos gustaba el libertinaje que teníamos. Eso van escalando así las cosas se van poniendo más feas, hace que llegamos a vivir en otro lugar y yo agarré un trabajo en un shop de marihuana y ahí yo quedé embarazada, pero antes de eso yo había quedado embarazada ya 3 veces de Iván, pero solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Porque en ese proceso yo estaba fumando y drogándome y pues que embarazada, mis bebés no se me lograron, ¿verdad? Y después de esos 3 volví a quedar embarazada y fue el milagro y fue el sello del principio del Señor, así es como yo lo tomo en mi corazón, porque cuando yo supe que estaba embarazada de mi niño Elías, que ahora 7 años tiene, yo decidí dejar de fumar, decidí dejar de tomar, decidí dejar de hacer todo lo que estaba haciendo por el bienestar de mi bebé. Y en cuanto yo decidí de hacer eso, fue donde todo empezó a descontrolarse más. Mi esposo empezó a meterse en las cosas de satanismo, empezó a buscar las cosas más oscuras y yo me quedé sola porque mi esposo lo mandaron a un psiquiatra de parte del hospital porque él entraba y salía, él entraba y salía del hospital por ataques de ansiedad. So, él lo primero que se iba era al hospital y yo me quedaba sola en la casa. Tuvimos un problema muy fuerte donde hubieron golpes de parte mía, ¿verdad? Yo golpeé a mi esposo de la desesperación, de que yo ya no quería seguir viviendo así y la falta de respeto, la falta de amor, la falta de cuidado de él hacia mí, ¿verdad? Él se fue, se lo metieron al psiquiatra y yo me quedé sola. Yo me quedé sola, mi papá me recibió ahí en un cuartito donde él vive y me quedé ahí básicamente de arrimada y mi papá me fue a tirar con mi mamá, otra vez me fue a quedar de arrimada y ahí fue donde mi esposo y yo regresamos otra vez y regresamos, todo estuvo bien, dejó de fumar, dejó por un rato, ¿verdad? Por un rato. Y después de eso nació mi hijo Elías en 2018. 2018 nació mi Elías y a la semana que nace mi hijo, mi esposo me dejó ahí tirada en la casa de mi mamá, totalmente me abandonó
y me quedé sola otra vez. Y mi esposo se fue a hacer su vida y fue fue un proceso muy fuerte en el que Dios me metió otra vez, me sometió otra vez porque me quedé sola con un hijo, un recién nacido, madre primeriza. Tuve muchos problemas con mi madre, me corrió de la casa, no tuve a dónde irme, me tuve que quedarme ahí. ¿Y dónde está? ¿Cuándo el Señor empieza a llamarte? El Señor me empezó a llamar, Vivi, cuando yo estaba todavía embarazada y yo empecé a buscar la iglesia por parte de la mamá de mi esposo, que ella iba a la iglesia que se llamaban el Redil entonces, ¿verdad? Yo me empecé a meter a esa iglesia porque ahí iba mi esposo también, los dos empezamos a buscar del Señor. Y yo me empecé a involucrar diciendo, querer, ¿a dónde está el Señor? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y iba y me sentaba a la iglesia, escuchaba, pero yo nunca sentía ese, esa presencia de los que muchos hablaban, ¿verdad? Yo me aburría, yo decía, ok, estoy aquí con Dios, yo quiero esto, pero no quería hacer el sacrificio, ¿verdad? Me iba otra vez. Ahí fue donde el Señor empezó a tratar conmigo en ese año en que yo me metí a la iglesia, pero yo estaba sola. Y mediante de mi hijo, el Señor me hizo sentir varias veces que Él estaba conmigo, que yo estaba sola con un recién nacido y me sentía sola, iba a la iglesia y regresaba diferente porque aunque una persona no esté en los caminos del Señor, ya aún escuchando su palabra, el Señor nos habla. El Amén. Señor nos habla y muchas veces yo me sentaba en esa iglesia, aunque yo no sentía la presencia de Dios o no me ponía a cantar y alabar el nombre del Señor como muchos lo hacían, yo recibía y muchas veces salía llorando de ahí. Ahí el Señor fue como trabajando conmigo, ¿verdad? El Señor fue quitándome, poniéndome y todos los días lloraba hablando con el Señor, diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Fue un proceso muy doloroso, ¿verdad? Después del año que mi niño cumplió su añito, mi esposo y yo regresamos, él se volvió a acercar a mí y volvimos a caer en lo mismo, volvimos a caer en las drogas, en el alcohol, con un niño ya en las manos, en brazos. Ya no fue lo mismo para mí, ¿verdad? De hacer lo que quisiera hacer sin ninguna precaución porque ya tenía mi bebé. Pero volvimos a caer en lo mismo y ahí fue donde buscamos ayuda. Ahora sí nos fuimos a buscar ayuda a la iglesia, que en ese entonces era el redil. Nuestro pastor estaba ahí y nos dijo, necesitan consejería, ¿verdad? Necesitan consejería. Pero yo no tengo el tiempo, nos dijo a los dos. Y dijo que nos mandó con la otra pastora, copastora que estaba ahí, que ahora es nuestra pastora, se llama Fabiola, y nos mandó con ella les va a dar la consejería. Fuimos con ella y los planes de Dios son tan maravillosos porque en vez de ser consejería fue liberación. La pastora nos ministró liberación a los dos, ¿verdad? Y mi esposo fue libre, fue un testimonio tan poderoso que es de él, ya en un paréntesis porque ese es de él, pero me tocó ver a mí y vivir el poder de Dios, ver el poder de Dios manifestarse, fue algo muy poderoso y mi esposo fue libre gracias al Señor. De ahí seguimos como mal caminando, seguimos en que una pata en el mundo y una pata en la iglesia, ¿verdad? Y fue donde el Señor nos paró a mi esposo y le dijo, esta es la mujer que yo tengo para ti, te casas con ella. Y después de que el Señor habló, nos casamos en 2020. Ya fueron varios años que el Señor estuvo trabajando con nosotros poco a poco, ¿verdad? Y en él, en mí, de diferentes maneras. Y nos casamos, yo seguí un poco de renuente y rebelde porque empecé a conocer los caminos del Señor y empecé a decir, esto no es un juego, esto no es algo que puedo entrar y salir cuando yo quiera, ¿verdad? Es entregarle mi vida al Señor, sí o sí, porque con el Señor no hay quizás, ¿verdad? Y empecé a decir, no, yo no quiero dejar de divertirme, yo no quiero dejar de salir a bailar, yo no quiero renunciar
a mi ser, a mi propia carne, ¿verdad? No quería morir, lo que se llama ahora es morir a tu carne. No quería porque no me daba miedo, pero estaba de rebelde, ¿verdad? Renuente. Ya después de seguir vivir empezar a vivir un matrimonio con ese hombre que ahora es mi esposo, empecé a ver cómo el Señor lo cambió, cómo el Señor me empezó a bendecir, cómo el Señor me dio mi hogar, cómo el Señor me empezó a cambiar a mí, sin que yo le diera algo a cambio, ¿verdad? Yo aún buscando de Él, yendo a la iglesia y todo, pero no había un compromiso, yo no quería compromiso con el Señor. Había ese temor de estar, agarrada a Él por mi propia carne, ¿verdad? Hasta que yo dije, no más, no más, el mundo no me ofrece nada de lo que el Señor me está ofreciendo. Amén. Yo conocí la falsa felicidad, la falsa paz, la falsa aceptación en el mundo, pero un día detenida, todavía dudando si el Señor existía, empecé a ver a mi alrededor mi casa, empecé a ver los cambios de mi esposo, empecé a ver a mis hijos. Aún ahora tengo otra niña que también fue bendición del Señor. Dije yo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy siendo malagradecida porque aún dudando de mi Señor, Él está presente en mi vida. Empecé a ver la mano del Señor en mi vida y dije yo, ok, nos, este, nos comprometimos con la iglesia que ahora es Ben, con nuestra pastora Fabiola, que ha estado encaminando, que somos sus ayudas también cuando ella lo necesita. Ahora mi vida es estar con Dios, estamos fuera del mundo, gracias al Señor, mi esposo y yo estamos limpios y fuera de las drogas. Tenemos a dos hermosos angelitos que Él nos ha dado. Es difícil, sí, seguir adelante porque pues vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. La tentación a veces llega y viene y el enemigo es astuto porque sabe de dónde Dios nos ha sacado y sabe por qué pata cogíamos cada uno, ¿verdad? De Sí, repente, sí, de repente llegan aquellos pensamientos, oh, puedes ir a fumar, puedes ir a esto para relajarte, estás muy cansada. Digo, no, en el nombre de Jesús, yo no cambio mi familia y todo lo que Dios me ha dado por un rato de tu felicidad, enemigo, ¿verdad? Y yo creo que la vida del pecador es más duro que la vida de un cristiano, ¿no? amén, sí, Sí. No, ahora no tienes que tratar con muchas cosas que tenías que tratar en el mundo, ¿verdad? Estás libre. Y ahora tienes un futuro. amén. ¿Qué crees de su futuro? Wow, pues el Señor ha puesto esa vara muy alta, ¿verdad? Porque hay que seguir escalando todos los días. Mi esposo ha tenido el llamado de ser pastor. El Señor me ha hablado a mí que yo que voy a servirle a las mujeres, que voy a predicarle a las mujeres, que voy a ir a los lugares a donde nadie quiere ir, a hablarles a las mujeres de su nombre, ¿verdad? Y yo, sinceramente, todos los días le digo al Señor, Señor, ayúdame a verme como tú me ves, porque viéndome como la mujer que soy, Señor, yo no veo eso en mí, pero si tú lo ves, gloria a ti y que seas tú en mí, porque es difícil seguir adelante y para llegar a donde Dios nos está hablando, hermanos, es algo muy especial, muy privilegiado, pero también hay que estar preparados, ¿verdad? Y ese es el futuro que el Señor nos ha dado, ya nos pronosticó a nosotros como familia y seguir adelante todos los días con ese pasado es difícil, pero a la misma vez nos agarramos de eso porque puedo marcar, como dije, hay un antes y un después de Cristo y yo no quiero regresar a eso solo. Que Dios me ha marcado hacer a mi futuro, de ir a ayudar, a servirle pues con amor a Él en el nombre de Jesús yo quiero hacerlo con amor, con todo lo que Él me ha dado, pero regresar a lo que éramos antes sin Él ya no, ¿verdad? Ahora mi esposo, él es totalmente diferente, tenemos un trabajo estable, el Señor nos tiene en una casa, no somos ricos, pero somos ricos en el Espíritu Santo, y estamos bien, Amén. no nos Amén. falta nada, hermanos. Gracias, gracias.
Ahora puedes orar brevemente por especialmente las madres que tal vez tienen una niña o un hijo que está en la misma posición que tú estabas, pero ya no estás. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por este momento, Señor. Te doy gracias por el testimonio que tú has forjado y has formado en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones de todas las madres y todas las muchachas que están escuchando, que van a escuchar o están escuchando este testimonio, Señor. Te pido por aquellas madres, Señor, que están siendo parte, Padre, de ese camino, Señor, del cual yo algún día fui, Padre. Que seas tú en ellas, Señor, haciéndoles saber, Señor, que no están solas, Señor, que el proceso por el que están pasando, Señor, es temporal, que no será para siempre, Señor, que sí es doloroso, Padre, pero agarradas de ti, Señor, y conociéndote a ti, Padre, eso pasará. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que las fortalezcas, Señor, que cuides a sus hijos, Señor, que seas tú dándoles de tu sabiduría, Señor, de tu fuerza, Señor, de tu paciencia para seguir perseverando, Padre. Oro por aquellas muchachas, Señor, que también están allá afuera, que también pueden seguir el mismo camino, Padre Santo, pero te pido que seas tú salvándolas, Señor, de aquellas mentiras del enemigo, Señor, que las hacen pensar, Padre, que nadie las quiere y que no son aceptadas, Señor. Has de saber, Padre, que ellas son perlas preciosas en tus manos, Señor, que cada mujer, Señor, que ha nacido, que camina el mundo, Señor, tiene plan en tu vida, en su vida, Señor. Tú tienes planes para su vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú mostrándote y manifestándose en su vida de ella, Señor. Yo las bendigo, Señor, y yo creo en ti, Señor. Yo sé que si tú lo hiciste en mi vida, Señor, tú lo harás en la vida de ella, Amén. Padre Santo. Amén. Levántalas como guerreras fuertes que son, Señor, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, yo las bendigo y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. 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 Las que están mirando, no pierdas tu esperanza. No deja que el diablo te mintiera, porque si lo puede hacer con Rosa, puede hacerlo con tu hija o tu hijo. No hay nada imposible para Dios. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y tú eres, si eres nacido de nuevo, tú eres una persona victoriosa porque Cristo vive en ti. Nunca pierdes, nunca tiras la toalla, porque hay esperanza siempre, siempre, siempre. Y les quiero recordar de una cosa, sola no estás. Bendiciones. Siento el palpitar de tu corazón.